Buenos días. Hoy estamos en nuestra parte 9 del estudio del libro de Hebreos. Estamos mirando al capítulo 8 y quiero repasar un poquito los últimos 7 capítulos para que sepas dónde estamos. El primer capítulo de Hebreos hablaba de los ángeles y cómo Jesús es más que los ángeles, más importante, más poderoso, más grande, más importante, lo que sea, porque Él es Dios. Capítulo 2 habla de Jesús como un ser humano, que era Dios y era humano. Capítulo 3 habla de que Jesús es mayor, más importante, más grande, más poderoso que Moisés. Capítulo 4 habla de cuán importante y cuánta bendición es el sábado, el día de descanso, el día en cual podemos venir al Señor y adorarle y tener un día diferente que los demás. Capítulo 5 habla de los sumos sacerdotes. Es la primera vez que habla de Jesús como sumo sacerdote, realmente, en capítulo 5, pero también al final del 5 tenemos que recordar que este libro fue escrito originalmente para judíos hebreos, el libro de Hebreos, que habían aceptado a Cristo como Salvador y estaban pensando en dejar a Cristo y volver a la religión judía. Al fin de este capítulo 5 hay la advertencia de no caer para atrás. Capítulo 6 continúa ese pensamiento con el dicho que deja de ser bebé, crezca como cristiano. No debe ser seguir como un cristiano bebé. Levántate, aprenda, haga algo. Aprenda a caminar en tu vida cristiana. Y entonces el último capítulo 7 era acerca del sacerdote Melquisedec y Jesús comparado a Melquisedec. Y ese capítulo había muchos estudios de qué significan las palabras y los nombres usados en el Antiguo Testamento acerca de Melquisedec y Melquisedec el mismo y Jerusalén y todo eso. Y si te has faltado el capítulo 7, les invito a realmente. Hay mucho estudio que tuve que hacer para poder compartir con ustedes acerca de quién es Melquisedec y por qué la Biblia dice que Jesús es semejante a él. Pero este capítulo, el capítulo 8, realmente es un capítulo muy directo. No hay nada realmente escondido en ella. Es muy directo. Y por esa razón creo que este estudio de hoy va a ser más corto que lo usual, porque en este capítulo vamos a estar comparando los sacerdotes del antiguo compromiso, el antiguo pacto, y el Cristo como nuestro sumo sacerdote en el nuevo pacto, en este nuevo compromiso que Dios ha hecho con nosotros. Y vamos a ir conociendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ahora, para poder comenzar en capítulo 8, yo quiero volver un poquito atrás, en capítulo 7, los últimos 3 versículos, porque eso nos lleva al capítulo 8. ¿Bien? Entonces vamos a mirar el libro de Hebreos, capítulo 7, comenzando con versículo 26. 26. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos.
a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. Paramos ahí un momentito. Aquí tenemos la comparación, comparando los sumos sacerdotes de antes y Jesús como sumo sacerdote. Los de antes eran seres humanos que tenían que dar un sacrificio para sus pecados antes de hacer un sacrificio para el pecado de la nación de Israel. Una vez al año, ese sumo sacerdote humano entraba al lugar santísimo detrás de la vela, pero primero tenía que traer prueba, sangre del sacrificio por sus pecados para enseñarlo a Dios ahí. Y entonces volver a salir a hacer el sacrificio para el pueblo y venir otra vez con esa sangre enseñando que han hecho los sacrificios apropiados y están pidiendo Dios que les perdona por otro año de pecados, otro año de impureza. Pero Jesús no tiene que hacer eso, porque Él era puro. Él era santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Él dio un sacrificio. No tenía que dar sacrificio para sí mismo. Él dio un sacrificio para toda la humanidad. Una vez. ¿Qué diferencia? Este nuevo pacto es un juramento de Dios. Es tanto más fuerte, poderoso que el posterior, que era simplemente un compromiso, un pacto con la ley. Si sigues la ley, los veré en buenos ojos, pero como no podían, nunca ningún humano pudo seguir todas perfectamente todos los días para un año, ni siquiera por su vida entera. Tenían que hacer los sacrificios año tras año, tras año, tras año. Pero con Jesús, una vez supera a todos los otros. Una vez pagó por todo tiempo. Increíble la importancia de reconocer que Jesús es el sumo sacerdote superior, tan superior que los otros, los que están en Jerusalén haciendo los sacrificios en el tiempo que se escribió este libro. ¿Recuerdas que este libro fue escrito? Bueno, voy a hablar de eso luego porque hay una porción que habla de eso y no quiero ir antes de leerlo. Pues ahora vamos a leer versículos 1 al 5 de capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningunos seres humanos. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley.
Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Paramos ahí. La montaña es la misma montaña donde él recibió la ley, los 10 mandamientos. Permiso. Un poquito de agua. Ok. Lo que me agarra aquí, ya he hablado cuánto más es Jesús como sumo sacerdote para nosotros que los sumos sacerdotes que estaban en Jerusalén en el tiempo que se escribió este libro. Pero aquí vemos el primer vistazo, la vista de comparando el tabernáculo terrenal con el tabernáculo en el cielo. El tabernáculo terrenal originalmente fue hecho de telas y piel de animal, y luego se construyó templo fijo, un edificio, siguiendo a la letra las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Bien, pero aquí nos está diciendo que ese magnífico tabernáculo, ese magnífico templo en Jerusalén es simplemente una copia y sombra del que está en el cielo. Comparado a lo que donde Dios está ahora, sentado en su trono, en su templo, este templo que había en Jerusalén, no era nada comparado. Esto me hace pensar en arte. Puedes tener un gran artista que puede hacer una copia de una persona o una copia de las frutas ahí en la mesa. ¡Qué lindo! Pero es una copia. Es obvio que es una copia. Monet hizo pinturas tras pinturas tras pinturas de un catedral y también de un campo de paja. Pinturas tras pintura tras pintura, señalando diferentes tiempos del día para enseñar cómo el sol era diferente, cómo los colores eran diferentes. Y tan bellos que son una copia. No son nada comparado a lo verdadero que está ahí al frente. Si has visto un atardecer, una madrugada bella, un océano, un campo bello, y tú dices, ay, qué lindo es esto, déjame tomar una foto. Y no importa cuán bueno es tu cámara, cuán experto tú eres con cámaras, vas a tomar una foto y vas a mirarla y decir, era más lindo que eso. Esto es una copia, es una sombra del original, de lo real, lo que es verdadero. Y aquí es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Está diciendo, mira, fíjate, que comparado a Jesús, todos estos sacerdotes aquí, el sumo sacerdote, todos los sumos sacerdotes de todos los siglos, son una copia, una sombra. El templo es una copia, una sombra de la verdadera. Fíjate,
recuerdan que los que estaban pensando en dejar atrás a Jesús y volver a judaísmo solo, estaban pensando, puedo regresar al templo, hacer mis sacrificios al templo, tendré el sumo sacerdote que entra una vez al año en el día de Yom Kippur, que para hacer los sacrificios para el pueblo y mis pecados serán perdonados. Y aquí, y aquí el autor está diciendo, no, no piensas que es igual. Es una sombra, una copia de lo verdadero. Seguimos adelante un poco más. 6 al 9. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo, y ahora estamos mirando algo que viene de Jeremías, creo que sí, Jeremías o Éxodo 25, 40, ok, bien, ok, seguimos. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Esto viene de Jeremías. Okay, es el comienzo. Paramos ahí un momentito. Profecía de Dios en el Antiguo Testamento acerca de este nuevo pacto. No dejes de pensar que el pacto de Abraham y de Moisés es igual, o que los judíos no deberían, no hay como ellos hubieran reconocido que iba a ser otro pacto, porque aquí mismo Jeremías, uno de sus profetas más conocidos, dice aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. ¿Por qué nombra Judá? Jesús, por parte de José, es descendiente de David, que es descendiente de Judá. Entonces, Jesús es descendiente de Judá. Este nuevo pacto, en vez de ser que los sacerdotes iban a ser todos descendientes de Aarón, que era descendiente de Leví, ahora este sumo sacerdote, este nuevo pacto, será por medio de descendiente de Judá, que es Jesús. Interesante. Y este pacto no será un pacto como el que hice con sus antepasados. No será igual como esa. Será mejor. Mejor. Ese pacto era todo acerca de la ley. Y si seguías la ley, inclusive los sacrificios y todo eso, porque eso era parte de la ley, Dios lo reconocía. Pero ahora seguimos. Porque ahora este nuevo pacto es mucho más que ese antiguo pacto. Versículos 10. Versículos 10 y 11 y 12 voy a estar parando un poquito aquí y allá.
¿Ok? Comienzo del 11. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. ¿Bien? Este es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este nuevo pacto, en vez de tener leyes aquí escritas que tenemos que seguir, 600 y pico, ni siquiera los 10 mandamientos, las leyes morales de Dios. Nosotros no estamos bajo la ley, pero Él, cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, Él pone sus leyes en tu mente y las escribe en tu corazón. Llegas a reconocer por el Espíritu Santo dentro de ti. Tu corazón va a desear seguir esas, ser moral, hacer decisiones morales, seguir la voluntad de Dios, no porque es forzado, pero porque es tu anhelo. Tú quieres, es tu corazón, tu mente, lo que tú piensas y tú dices, yo quiero seguir a Dios, yo quiero ser su hijo, hija, yo quiero, tengo el deseo de ser esto. Y eso es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto era todo ley, 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 ley. Tienes que memorizar estas leyes, tienes que seguir estas leyes. Y estamos mirando, fijando si estás siguiendo estas leyes. Y en el nuevo compromiso, el nuevo pacto, las leyes no están escritas en papel. No es que uno dice esto a su prójimo, pero que Dios que lo escribe en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y tenemos el deseo de seguirlas. No, porque eso es lo que viene ahora. En versículo 11. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, conoce las leyes. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, Él pone su forma de vivir, el querer ser como Cristo. Llega a ser el deseo, el anhelo de nuestro corazón. Queremos hacerlo. No tenemos que tener otro diciendo, la ley dice esto, o tienes que aprender la ley. Lo sientes. Y sabes si estás haciendo bien o mal. Lo reconoces. El Espíritu de Dios te está hablando. El último versículo. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Ya está por desaparecer. Este versículo es increíble porque es profecía. ¿Recuerdas que este libro fue escrito más o menos 30 años y un poco más después de la muerte y resurrección de Cristo? Pero también sabemos que fue escrito más o menos en los 60, los años 60. Y el templo judío, el templo terrenal, el templo con los sacerdotes y el sumo sacerdote,
Ese templo en Jerusalén en el año 70 fue destruido. Y desde entonces hasta hoy no hay sacrificios, no hay sacerdotes, no hay sumos sacerdotes, no hay templo. Pero aquí, en versículo 13 de capítulo 8 de Hebreos, unos pocos años antes que ocurriera, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Pronto no habrá templo. Es obsoleto. No lo necesitamos, porque ya hemos tenido un mejor sacrificio, un mejor sumo sacerdote. Hay un mejor templo en el cielo. Esto es una copia. Todo es una copia. Es copia humana, débil. Pero Jesús. Ahora eso es. Ese nuevo pacto. Si el antiguo pacto, el anterior pacto era bueno, pues, y era suficiente, pues entonces, ¿por qué hacer uno nuevo? Pero no era. Era una copia. Era una sombra de lo que podía ser. Y ahora hemos pasado un paso. Tenemos la oportunidad como cristianos de tomar un paso hacia lo verdadero. Ese es el final del capítulo 8. Te dije que era algo muy sencillo, muy al punto este capítulo. El próximo capítulo vas a comparar el tabernáculo terrenal con la celestial. Y también va a hablar de la sangre de Cristo. ¿Y qué significa? Como dije, este libro fue originalmente escrito para judíos que estaban pensando en dejar a Cristo atrás y volver a ser solamente judíos, a la religión judía pura, sin Jesús, sin el Mesías. Y es al punto para ellos. Pero para nosotros cristianos hoy en día es bueno aprender y saber bien el por qué este pacto, este compromiso que Dios ha hecho, este juramento que Él hizo con nosotros y para nosotros por medio de Jesucristo, es superior. Es más allá de cualquier otra cosa que podemos encontrar en la tierra. Todo es copia terrenal. Otras religiones son copias terrenales construidas por Satanás, porque él ha estado en el verdadero templo y él puede cambiar o asimilar o hacer algo similar pero no exacto, igual. Pues la semana que viene vamos a mirar el capítulo 9 del libro de Hebreos. Y con eso, que Dios lo bendiga, que tengas una maravillosa semana, que Dios les cuide y les guarde, que su faz esté sobre ti durante esta semana, contigo y tus seres queridos. Dios te ama, te quiere y Él sabe mejor y es el mejor. Dios les bendiga.